Y aprovechando, pues les voy a hacer las mismas recomendaciones que hemos estado haciendo. Como habrán visto, existe algunas controversias acerca del manejo y los métodos de seguridad dentro del hospital, pero realmente siento que estas controversias son más por situaciones de organización que otras cosas. Vamos a mantener en medicina interna hasta este momento las guardias separadas ABCD, de tal manera que ustedes puedan tener la menor exposición a las áreas. Como saben, ahorita medicina interna no es área COVID, sobre todo pensando en la situación de los MIB-1 que no han recibido vacuna. Pero insisto, a pesar de que tengan vacuna, la mejor protección es el lavado de manos, la sana distancia, etcétera. Hoy en la mañana tuve que separar a un grupito porque se andaban saludando hasta de beso. Entonces, aunque tengan vacunas, si se saludan de beso, se van a contagiar. Entonces, sí traten de mantener todas las medidas obvias de protección, ¿de acuerdo? Muy bien, sí tenemos ¿sí pueden compartir pantalla? Ok, muy bien. Al final les voy a dar un caso clínico para que me lo resuelvan y esas van a ser las tareas que les voy a ir dejando independientemente de las evaluaciones al final de cada semana. Ok, vamos a dar inicio. Ok, sí se alcanza a ver, ¿verdad? Okay. Sí. Pues buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a dar el tema de diabetes mellitus. Este es el contenido que vamos a abarcar mi compañera y yo. Y pues primero vamos a iniciar con la definición. La diabetes pues va a comprender un grupo de trastornos metabólicos que comparten un fenotipo que es la hiperglucemia. Van a existir diferentes tipos de diabetes, resultados de una interacción compleja entre la genética y los factores ambientales. De acuerdo con la causa de la diabetes, los factores que van a contribuir para que haya una hiperglucemia puede ser la deficiencia de la secreción de la insulina, la disminución de la utilización de la glucosa o aumento de la producción de esta. En cuanto a la epidemiología, se calcula que en el mundo existen más de 180 millones de personas con diabetes y es probable que esta cifra pues, pueda aumentar al doble para el 2030. En México ocupa el primer lugar en el mundo el primer lugar de defunciones por año y estas tasas de mortalidad muestran una tendencia ascendente en ambos sexos de hasta 70,000 muertes y 400,000 casos nuevos anuales. Los estados con más prevalencia son la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, Tamaulipas, Durango y San Luis Potosí. En cuanto a la clasificación, tenemos varios tipos de diabetes. El primer grupo es el de diabetes tipo 1, que se caracteriza por destrucción de las células beta, que nos provoca un déficit absoluto de insulina. De este grupo de diabetes tipo 1 tenemos inmunitaria e idiopática. El siguiente grupo es el de diabetes mellitus tipo 2. Este puede variar desde resistencia a la insulina, con déficit relativo de la misma, hasta un defecto en la secreción de la insulina. Tenemos otra clasificación que son otros tipos específicos, que van a ser defectos genéticos, el desarrollo de la función de las células beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades del páncreas exócrino, endocrinopatías, inducida por fármacos o agentes químicos, por infecciones, por formas inmunitarias y síndromes genéticos que se pueden asociar a diabetes. Y como último grupo, pues tenemos la diabetes mellitus gestacional. Bueno, como parte de la fisiopatología, en cuanto a la diabetes tipo 1, como ya lo comentó mi compañera, pues se caracteriza por la destrucción de las células beta del páncreas y deficiencia de la insulina. Comienza con mayor frecuencia antes de los 20 años y como parte de su patogenia,
pues van a existir individuos que tengan mayor predisposición genética y que van a estar expuestos a desencadenantes que inicien este proceso, lo que origina un desarrollo de autoanticuerpos contra los islotes y una disminución gradual de la función y de la masa de las células beta. La enfermedad se va a dividir en diferentes etapas. En la etapa 1 se caracteriza principalmente por el desarrollo de 2 o más autoanticuerpos contra las células de los islotes, pero va a existir todavía una conservación de la normoglicemia. En la etapa 2 se va a definir por la autoinmunidad continua y el desarrollo de trastornos de la glucemia. En la etapa 3 se define por el desarrollo de la hiperglucemia, que va a exceder los criterios diagnósticos para la diabetes, y esta pendiente de disminución de la función de las células beta va a variar entre cada individuo y no siempre es continua. Se describe una fase llamada de luna de miel en el primer año o 2 años que siguen después del inicio de la diabetes. Esto se asocia a la disminución de las necesidades de la insulina. En algunos individuos que son más susceptibles, el proceso autoinmunitario parece ser desencadenado por estímulos infecciosos o ambientales. En la mayor parte de los pacientes, después de un evento desencadenante, aparecen los autoanticuerpos contra los antígenos de las células beta, lo que continúa con la pérdida progresiva de las células beta. Varía pues ampliamente entre los individuos, y algunos de los pacientes progresan con rapidez hasta la diabetes clínica, mientras que en otros pacientes pueden aparecer con mayor lentitud hacia como tal la diabetes a lo largo de un periodo de varios años. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, pues se caracteriza por una resistencia a la insulina y la secreción anormal de esta con aspectos centrales para el desarrollo de la diabetes como tal. Existen varias controversias acerca del defecto primario, pero en la mayoría de los estudios pues se inclinan a favor de la resistencia a la insulina, que precede a los defectos de su secreción, y a que la diabetes se desarrolla solo si la secreción de la insulina se torna inadecuada. La secreción de la insulina y la sensibilidad a esta se encuentran relacionadas, y conforme el individuo se hace más resistente a la hormona, pasa como tal, como se ve en la gráfica, del punto A al punto B, y se incrementa su secreción. La incapacidad del organismo de compensar este problema mediante el aumento de la secreción de la insulina, al inicio en el trastorno pues se ve una tolerancia a la glucosa. Pero por último, pues esta tolerancia se ve afectada. La diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza por una alteración de la secreción de la insulina, por la resistencia a la misma o por una producción excesiva de glucosa hepática. También por el metabolismo anormal de la grasa y de la inflamación sistémica leve. En las etapas iniciales del trastorno, la tolerancia a la glucosa se mantiene casi normal, a pesar de la resistencia, porque las células beta del páncreas pues todavía pueden compensar el incremento y la producción de la insulina. Pero conforme va avanzando esta resistencia y existe una hiperinsulinemia compensatoria, los islotes pancreáticos de algunas personas pues son incapaces de mantener este estado de hiperinsulinemia. Bueno, se caracteriza también por aumentos de la glucosa postprandial y un descenso adicional de la secreción de la insulina y del incremento de la producción hepática de la glucosa. Esto van a condicionar a que la diabetes pues se manifieste con una hiperglicemia en el ayuno.
Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos como primer paso cambios en el estilo de vida. El primer paso es la educación del paciente respecto a la diabetes, enseñarle a hacer una autovigilancia de sus niveles de glucosa en sangre, vigilancia de cetonas en orina, administración correcta de insulina, prevención de episodios de hipoglucemia, el cuidado de su piel y sobre todo de los pies ante cualquier accidente que tenga para evitar que un traumatismo leve progrese y se ulcere una parte de su piel. Asistencia en cuanto a la actividad física, justamente para hacer ajustes en caso de que el paciente necesite insulina y asimismo evitar las hipoglucemias durante esta actividad física y modificación de factores de riesgo. En cuanto a aspectos psicosociales, tenemos igualmente cambios en la alimentación, en sus actividades diarias que podrían afectar en un inicio la vida que llevaba nuestro paciente, por lo que debemos atender esa parte psicosocial y hacer que el paciente lleve lo mejor posible su tratamiento sin tener ideas falsas respecto al uso de insulina, por ejemplo, o del progreso de la enfermedad. En cuanto a la nutrición, se debe de hacer una coordinación óptima del consumo calórico respecto a otros aspectos del tratamiento como el ejercicio, el uso de hipoglucemiantes orales, pérdida de peso y también el uso de la insulina. Mediante prevención, como prevención primaria, pues sería evitar o retrasar el progreso de diabetes tipo 2 en sujetos que tengan riesgo alto, al alentar su pérdida de peso. Como prevención secundaria, pues sería evitar o retrasar las complicaciones al mejorar el control glucémico. Y ya como prevención terciaria, pues sería tratar de evitar las complicaciones de la misma patología. En cuanto a la actividad física, pues esto ha alentado a los pacientes que tienen pues sobrepeso para alentar, como ya les había comentado, pérdida de peso y mejorar niveles glucémicos y la vigilancia glucémica periódica, tanto del laboratorio como del propio paciente en su casa mediante el uso de glucómetro. Bueno, como el tratamiento, para el tratamiento farmacológico, lo que se recomienda es iniciar un tratamiento de monoterapia. Ok, Alejandra, vamos a hacer una pequeña pausa para tomar participaciones. A ver, rápidamente. Almazán Reyes. Dame los criterios diagnósticos de diabetes. Pues los criterios diagnósticos de diabetes es una insulina en ayunas mayor a 126 miligramos por decilitro, una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5% y una glucosa aleatoria mayor a, postprandial a las 2 horas después del alimento mayor a 140. Creo que también manejaban algunas otras referencias, una glucosa aleatoria mayor a 200. Ok, muy bien. A ver, rápidamente. De los Santos Villavicencio. Aquí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué le faltó a tu compañero de comentar? Pues yo tenía en cuenta que los criterios de la ADA de 2019 era una hemoglobina glucosilada de 6.5, una glucemia en ayunas mayor a 126, eso sí lo comentó, y una glucemia al azar que nos indica 200 miligramos sobre decilitro de glucosa. Ok, además de eso, recuerden que todas las medidas ya actualmente tienen el mismo Lally Radio de especificidad, pero hay que confirmarlas en 2 ocasiones. Y ya por último, a ver, Mervich Jiménez. ¿Dónde se encuentra Mervich? Suma Silva.
Dame 3 factores de riesgo para desarrollar diabetes en el mexicano. Algo de lo que habló muy escuetamente sus compañeros, pero que sí hicieron mención. Bueno, el primero es obesidad. También haber desarrollado diabetes gestacional. También la carga genética. Okay, bueno, antecedentes familiares. Ajá. Muy bien, ahora vamos a empezar con lo del tratamiento farmacológico. Aquí sí es muy importante que nos apeguemos a las guías, pero primero sepamos cómo van a funcionar todo el arsenal que tenemos. Nos vamos a poner atención y al final vamos a platicar un poco acerca de las guías. ¿Okay? Adelante. Sí, bueno, la guía de práctica clínica recomienda iniciar el tratamiento con inmunoterapia con metformina y cambios del estilo de vida, como ya lo comentó mi compañera. Esto es en los pacientes que tienen un recién diagnóstico de diabetes mellitus. Y a pesar de que el valor inicial de la hemoglobina glucosilada sea cerca del valor óptimo. Bueno, al principio se sugiere iniciar con una dosis de 425 miligramos diarios e incrementar de manera gradual cada tercer a quinto día hasta alcanzar la dosis meta para evitar efectos gastrointestinales. Se recomienda iniciar la terapia combinada con metformina y otro antidiabético oral en pacientes de recién diagnóstico y que tengan una hemoglobina glicosilada mayor a 8%. No se recomienda iniciar la terapia combinada con sulfonilureas como glibenclamida por el riesgo de hipoglucemia y se sugiere considerar pues otro hipoglucemiante. La terapia combinaba con tiazolidinediona se ha reportado con mayor asociación a riesgo de presentar falla cardíaca, fracturas, cáncer de vejiga y aumento de peso. El uso combinado con inhibidores de la SGLT2 pueden producir un descenso de 2 a 3 kilogramos, pero aún así no se ha reportado mayor prevalencia de infecciones en el tracto urogenital. La asociación con metformina y inhibidores de la DPP4 se reportó una reducción mayor de los niveles de hemoglobina glucosilada, de glucosa y de peso corporal. Es por eso que se recomienda más esta asociación de primera opción. En los pacientes de recién diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 que no alcanzan las metas terapéuticas con la monoterapia, es como se recomienda de primera opción la asociación con los DPP4 y de segunda opción se puede sugerir la asociación con sulfonilureas que tengan bajo riesgo de hipoglucemia como son la glimepirida y la glicazida o alguna combinación de metformina con un inhibidor de la SGLT2. Bueno, se recomienda añadir como tercer fármaco un agonista del receptor de la GLP-1 en aquellos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no logran alcanzar una meta de hemoglobina glucosilada con terapia combinada. O ni que tampoco que tengan obesidad mayor, un IMC mayor de 30. Se sugiere añadir como tercer fármaco la insulina basal en aquellos pacientes que tengan diabetes mellitus tipo 2 que no hayan alcanzado metas de control de hemoglobina glucosilada y que no tengan obesidad o que tengan una hemoglobina glucosilada mayor a 10. Bueno, esos son los tipos de insulinas que podemos prescribir. Sabemos que hay de diferentes acciones, las rápidas, como la Lispro, y la glulicina, de acción regular, de acción intermedia o de acción prolongada. Entonces, para calcular la insulina que vamos a administrar al paciente, el primer paso va a consistir en calcular cuál es la dosis diaria total y para esto
va a ser diferente en cuanto a la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1, el paciente va a requerir aproximadamente 0.5 unidades por kilogramo de peso al día, y en la diabetes tipo 2 va a variar entre 0.4 a 1 unidad kilogramo peso al día. Lo siguiente que vamos a calcular es determinar la dosis diaria, es la dosis basal del paciente. Esto va a ser calculado del 40 al 50% de la dosis para dosis basal. Van a ser unas de acción prolongada como la glargina o la betemir, una vez al día en la mañana o a la hora de irse a dormir. O podemos utilizar insulinas de acción intermedia como la NPH, que esta es la que recomienda la guía de práctica guía de práctica clínica, 2 veces al día en la mañana y otra a la hora de ir a dormir. El tercer paso es la dosis prandial que vamos a prescribir, y esta se calcula restando la dosis diaria total de la dosis basal. Se divide la dosis prandial para cubrir los alimentos, y se puede administrar insulinas de acción rápida como Lispro, Aspartat o Glulicina, y se divide en la dosis prandial en 3, en el desayuno, en la comida y en la cena, y se administra de 15 a 30 minutos antes de cada comida. O se puede administrar insulina regular y se divide la dosis prandial en 2 y se administra antes del desayuno y en la cena. En cuanto al tratamiento no farmacológico, lo principal que tenemos es la nutrición. Tenemos que las guías nos marcan diferentes pautas para indicar una buena dieta. El primer paso es un aporte calórico, dependiendo del índice de masa corporal, y si es hombre o mujer. Se van a indicar de 800 a 1500 calorías por día o de 1500 a 1800 calorías por día. La meta inicial de modificar la dieta de nuestros pacientes va a ser una pérdida de peso de al menos del 10% del peso inicial, y una buena distribución de los nutrientes. Tenemos distribución de proteínas, nos marcan las guías que puede ser del 30% y que no se dé menor de 1 gramo por kilogramo al día. En cuanto al consumo de sal, se deben de consumir menos de 4 gramos al día. Y en cuanto a la distribución de grasas en la dieta, tenemos del 12 al 20% de las calorías totales de la dieta distribuidas en monoinsaturadas, saturadas 7%, grasas trans 1%, poliinsaturados 30% y omega 3. Tenemos una dosis adecuada de 1 a 3.5 gramos al día. La AHA, los consejos europeos nos marcan una distribución un poco diferente en cuanto a los nutrientes. En cuanto a las proteínas, pues nos marcan un porcentaje de 15%, grasas saturadas menos de 10, poliinsaturadas de 15 a 25 y hidratos de carbono del 50 al 60. Y en cuanto a la Asociación Americana de Diabetes, no varían mucho los porcentajes, son en su mayoría similares al consenso europeo. Lo importante aquí de la nutrición es que, aparte de la distribución de los alimentos, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Tenemos que elegir ciertos tipos de dieta. Tenemos varias opciones. Tenemos la dieta mediterránea, que consiste básicamente en alimentos vegetales, pescado, aceite de oliva, lácteos, muy poca carne roja, y restringe los azúcares. Esta dieta, debido a los alimentos que la constituyen, pues es un poco más cara, por lo que también tenemos que ver la economía del paciente y ver qué dieta se adapta más a su estilo de vida. Como otra opción tenemos la dieta DASH, que nos marca un consumo de sodio bajo de 2.4 gramos al día,
Igualmente se basa en vegetales, frutas y lácteos bajos en grasa, granos enteros, aves, pescado y nueces. Esto también nos ayuda a reducir el riesgo de progresión de diabetes tipo 2, nos va a promover igualmente pérdida de peso y debido al bajo consumo de sal va a mejorar la presión arterial en pacientes que ya estén diagnosticados con diabetes. ¿Le das a la que sigue, por fin? Tenemos otras dos opciones de dieta baja en carbohidratos y dieta baja en grasa. La baja en carbohidratos pues nos va como meta reducir igualmente glucosa, mejorar la sensibilidad a la insulina, igualmente control de peso y presión arterial y reducción del riesgo cardiovascular. Igualmente para la baja en grasa, y las guías muestran que no hay como un beneficio entre elegir una baja en carbohidratos o baja en grasa, que ambas son igualmente buenas en cuanto a la reducción de los riesgos que presenta el paciente con esta patología, por lo que se puede elegir pues la que más se adapte al paciente. Y hasta la que sigue. Bueno, como metas terapéuticas se maneja que en los adultos no gestantes el objetivo metabólico se encuentra debajo del 7% de hemoglobina glucosilada y algunas veces llega a ser más estricto y se establece menor de 6.5 en pacientes que no tengan riesgo de hipoglucemia y que habitualmente sea una diabetes de reciente aparición y en tratamiento con modificación de estilos de vida. La glucosa preprandial, las metas son de 80 a 130 miligramos sobre decilitro y la glucosa postprandial tiene que ser menor de 180 miligramos. Algunos objetivos que son también se manejan menos estrictos en cuanto a las metas son inferiores de 8% de la hemoglobina glucosilada. Esto se maneja en pacientes que tengan historia de hipoglucemias graves, que tengan una esperanza de vida reducida, alteraciones microvasculares o macrovasculares avanzadas, que tengan alguna comorbilidad o en aquellos pacientes que es difícil alcanzar pues una educación en cuanto a su alimentación o en cuanto a sus estilos de vida. En cuanto al manejo intrahospitalario de esta patología, tenemos como objetivos el control de la diabetes, que debemos de tener una glucemia cercana a la normal, prevenir hipoglucemias que son muy comunes, y en cuanto regrese el paciente del hospital, pues intentar regresar al régimen terapéutico ambulatorio que tenía este paciente. Es importante prevenir la hipoglucemia, como les dije, es frecuente, mediante vigilancia estricta de la glucosa del paciente y prevenir interrupción de infusiones enterales o parenterales o la restricción a la ingestión oral de alimentos para evitar estos cambios tan bruscos de glucosa. Los objetivos glucémicos según la ADA pues van a ser divididos en dos grupos, en pacientes graves y no graves. Para los graves tenemos un parámetro de 140 a 180 miligramos sobre decilitro y en pacientes no graves preprandial tenemos una meta de menos de 140 miligramos sobre decilitro y en cualquier momento del día pues tiene que ser menor a 180. ¿Me das a la que sigue? Bueno, las metas glucémicas en diabéticos que marca la Asociación Latinoamericana de Diabetes en cuanto a la hiperglucemia asociada a estrés. Tenemos ciertos parámetros. Los parámetros glucémicos adecuados serían de 110 a 140 miligramos sobre decilitro. Ya si el paciente es de edad avanzada, presenta insuficiencia renal crónica o es un paciente desnutrido, todavía se considera valor, digamos, meta,
entre 140 y 180 miligramos sobre decilitro. Para calcular la dosis de insulina en pacientes hospitalizados, va a depender tanto del estado del paciente como de su glucemia al ingreso al hospital. En cuanto a la glucemia con la que ingresa un paciente, si esta se encuentra entre 140 y 200, vamos a dar dosis de 0.4 unidades por kilogramo al día. Y si la glucemia de nuestro paciente se encuentra entre 200 y 400, la dosis va a ser de 0.5 unidades por kilogramo al día. Si es un paciente de edad avanzada, desnutrición o con insuficiencia renal crónica, la dosis va a ser un poco menor, va a ser de 0.3 unidades por kilogramo por día. ¿Hasta la que sigue? Ok, bueno, ahora vamos a pasar a la evaluación de las complicaciones agudas y primero vamos a ver la hipoglucemia. Esta va a constituir la complicación más frecuente asociada al tratamiento farmacológico de la diabetes. Cualquier persona que esté en tratamiento con antidiabéticos orales o con insulina puede llegar a manifestarlo, pero puede ocurrir en mayor frecuencia en pacientes que siguen un tratamiento intensivo con insulina o que presentan una larga evolución de diabetes o padecen alguna neuropatía autónoma. La definición como tal de hipoglucemia en cuanto al laboratorio se puede definir cuando la concentración de glucosa sérica es inferior a 60 miligramos o que exista una glucosa capilar menor a 50 miligramos. Pues esta definición tal vez no es tan precisa, pero puede resultar, más bien, o sea, bioquímicamente sí puede ser precisa, pero en la realidad a veces no puede ser tan útil, ya que existen algunos episodios de glucemia inferior donde no manifiesta el paciente tal vez clínica. Se va a dividir en 3 estadios. El primero es un estadio leve, en donde el paciente va a percibir los síntomas relacionados con la activación de los mecanismos adrenérgicos, y los síntomas pueden ser ansiedad, inquietud, taquicardia, palpitaciones o temblores, o síntomas colinérgicos como son la sudoración. También los efectos de la hipoglucemia pueden afectar el sistema nervioso con una menor capacidad de la concentración, mareo, hambre y visión borrosa. Pero estos síntomas se presentan sin que produzcan un deterioro lo suficientemente importante como para que el paciente pueda realizar sus actividades normales. En el estadio moderado ya existe un estado neurológico en donde el paciente presenta un deterioro evidente en la función motora, existe ya confusión, una conducta inadecuada, pero el paciente puede seguir teniendo un grado de alerta lo suficientemente bueno como para que exista un autotratamiento. Pero ya en el estadio grave ya hay un episodio de hipoglucemia donde puede dar lugar a coma, crisis convulsivas o un deterioro neurológico importante como para que el paciente ya no pueda aplicar un autotratamiento o necesite ser atendido por otra persona. La causa más frecuente de hipoglucemia son el exceso de dosis de insulina, el uso de algunos hipoglucemiantes orales o el retraso o disminución del consumo de alimentos. También puede existir por un ejercicio intensivo o prolongado o por el consumo de alcohol. Otra de las complicaciones agudas es la cetoacidosis diabética. Esta complicación es más relacionada con la diabetes mellitus tipo 1, aunque también se puede encontrar en diabetes mellitus tipo 2 cuando hay situaciones de estrés. Se produce como consecuencia de un déficit relativo o absoluto de la insulina, que va a cursar con una hiperglucemia generalmente superior a 300 miligramos sobre decilitro
sobre decilitro, pero sin exceder los 600 miligramos. Van a existir cetonas por arriba de 3 milimoles, una acidosis inferior a 7.3 o un bicarbonato sérico menor a 15. Los factores precipitantes más frecuentes llegan a ser procesos infecciosos, errores en la administración de la insulina o alguna omisión de la dosis. También pueden existir algunos eventos como son la suspensión de la alimentación, vómito o diarrea que presente el paciente, y estos pueden ser por las situaciones de estrés que lo desencadenen. Bueno, la siguiente complicación aguda es el estado hiperosmolar. Esta es una complicación metabólica aguda más frecuente en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Se caracteriza por una glucemia arriba de 600 miligramos sobre decilitro, una osmolaridad mayor a 320 miliosmoles. Va a existir una ausencia de cuerpos cetónicos y se caracteriza por una depresión sensorial y signos neurológicos. Aquí encontramos una tabla donde podemos hacer el diagnóstico diferencial entre las diferentes complicaciones agudas, principalmente entre la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar. La piel en la cetoacidosis se va a encontrar más seca. La respiración se va a caracterizar por la respiración de tipo Kussmaul y el olor a manzana. En el estado hiperosmolar la respiración se va a encontrar normal. Neurológicamente se va a manifestar más en el estado hiperosmolar. La glucemia va a ser más aumentada en el estado hiperosmolar. Otra característica es que en el estado hiperosmolar no va a existir cetonas en orina, a diferencia de la cetoacidosis. El pH se va a encontrar normal en el estado hiperosmolar, a diferencia de la cetoacidosis que va a estar disminuido. El bicarbonato se va a encontrar normal en el estado hiperosmolar y en la cetoacidosis va a estar disminuido. Y otra característica importante es la evolución. En la cetoacidosis la evolución es más abrupta, es en horas, y en el estado hiperosmolar puede ser en días. En cuanto a las complicaciones crónicas, pues la retinopatía diabética es la única complicación patognomónica de la diabetes. Su presencia va a venir determinado dependiendo de la duración que ya haya de la enfermedad. En la diabetes mellitus tipo 1, en menos de 5 años de evolución, raramente va a existir retinopatía. Sin embargo, el porcentaje se va a ir incrementando hasta un 27% en los próximos 5 a 10 años. Y hasta en un 95% de los 20 a los 30 años de evolución. Por el contrario de la diabetes mellitus tipo 2, que hasta en un 21% de los pacientes van a presentar retinopatía diabética al momento del diagnóstico. Existe una escala de nivel de severidad de la enfermedad, donde se va a observar por la exploración de fondo de ojo. Cuando existe una retinopatía diabética no proliferativa leve, solo va a existir microaneurismas. En una proliferativa moderada, no proliferativa moderada, va a existir al menos, va a existir más microaneurisma. En una no proliferativa severa van a existir algunos de los signos, como son más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes, rosarios venosos definidos en 2 o más cuadrantes, y en una retinopatía proliferativa temprana puede existir neovascularización o hemorragia vítrea o preritoneal. La nefropatía diabética va a ser otra de las complicaciones crónicas. Esta se va a confirmar
al existir una excreción urinaria de albúmina elevada persistente y una disminución del filtrado glomerular. Van a existir 6 estadios. El normal, donde hay un filtrado glomerular mayor a 90. Un estadio 2, que ya es un descenso leve del filtrado de entre 60 y 89. En un estadio 3A ya es un descenso leve o moderado del filtrado de entre 45 y 59 mililitros sobre minuto. En el 3B ya hay un descenso moderado de 30 a 44. En un descenso grave es de 15 a 29, y cuando ya existe un fallo renal es pues menos de 15 mililitros por minuto. La categoría de la albuminuria se va a dividir en 3. Va a ser normal cuando haya menos de 30 miligramos de excreción de albúmina. Un aumento ya moderado es de 30 a 299. Cuando ya es grave es mayor de 300 de albuminuria. Y por último, la neuropatía diabética se va a definir como el daño nervioso periférico, somático o autonómico que se atribuye a la diabetes. La neuropatía periférica es primordialmente de tipo sensorial e inicialmente se presenta en las regiones distales de las extremidades inferiores. Actualmente, pues el tratamiento de la neuropatía diabética periférica pues se limita al control intensivo de la glucemia y terapia sintomática. Existe una escala llamada la escala de Michigan, donde se le hacen diferentes preguntas al paciente para hacer un cribado en cuanto a la neuropatía diabética. En cuanto a la evaluación de las complicaciones crónicas, también tenemos evaluación del riesgo cardiovascular. Estas tablitas que tenemos aquí son las tablas en riesgo de Framingham, que nos van a evaluar el riesgo coronario de los pacientes a un periodo de 10 años, que van a incluir como riesgos angina inestable, infarto de miocardio y muerte coronaria. Estas tablas incluyen varios factores como la edad, el sexo, el colesterol HDL, el colesterol total y la presión arterial. Dependiendo de los valores que tenga nuestro paciente, vamos a sumar los puntos y vamos a tener una evaluación del riesgo. Dependiendo de los puntos, vamos a tener cierto porcentaje de riesgo cardiovascular que puede presentar nuestro paciente, y ahí es cuando debemos de determinar qué está fallando en el tratamiento y qué factores de estilo de vida tenemos que modificar para modificar este riesgo cardiovascular. También tenemos otra opción de predicción del riesgo cardiovascular. ¿Le das a la que sigue, por favor? Que es una lista de la OMS que se subdivide, tiene varias tablas, se subdivide por regiones epidemiológicas y estados que son miembros de la misma organización. Nosotros estamos en las Américas en la tablita AMRB, hasta la que sigue, que se adapta a la población de cierto grupo de países. En esta tablita vamos a identificar varios factores de riesgo, igualmente en un periodo de 10 años, según el sexo del paciente, su edad, presión arterial sistólica, colesterol total en sangre, su consumo de tabaco y presencia o ausencia de diabetes mellitus. En este caso, pues estamos viendo el tema de diabetes, por lo que deberíamos usar la tabla que especifica que es para personas ya con esta patología establecida. Dependiendo de las características de nuestro paciente, vamos a ir moviéndonos y vamos a caer en un cuadrito dependiendo del color
nos va a marcar un porcentaje de nivel de riesgo, siendo el color verde el más bajo con un riesgo menor del 10% y el cuadrito ya como guinda, un riesgo cardiovascular mayor del 40%. Ok, muy bien. A ver, vamos a tomar otra participación. A ver, rápidamente. Juárez López Laura. Se nos fue Laura. A ver, otro, Aguilar Vargas. Soy yo, doctor. Aguilar. Tú pusiste, ¿verdad? Sí. Alvira Jerónimo. Fernando Arana. Ayala Amador. Ayala Garduño. Sí, doc, aquí estoy. Ayala Garduño David. Dinos. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cuál es el manejo no farmacológico con el que inicias el manejo a este tipo de pacientes? Bueno, primero el manejo el no farmacológico es iniciar con dieta y modificación del estilo de vida. Ok, ¿qué tipo de dieta? Puedes elegir entre la DASH o también la dieta, ¿cómo se llama? Mediterránea. Ok, ¿qué más? Bueno, en cuestión del ejercicio, también modificar el estilo de vida, que es quitar el tabaquismo, alcoholismo, la dieta. Bueno, en cuestión del ejercicio se debe dejar 150 minutos, es lo recomendado, a la semana, repartidos en 30 minutos puede ser 30 minutos por día, por 5 días. Y en cuestión de la dieta, lo que se realiza es quitar la sal, disminuir el consumo de carbohidratos, disminuir el consumo de carnes rojas e incrementar, por ejemplo, en la dieta mediterránea, incrementar el consumo de pescados y omega 3, nueces, etcétera. Ok, correcto. Bueno, recuerden que para el uso de la dieta, para este tipo de pacientes, en la gran mayoría va a requerir además pérdida de peso. Entonces vamos a necesitar aquí el apoyo de un nutriólogo para que además de que la dieta sea equilibrada, también se sirva para la reducción del peso. Entonces siempre en este punto manden a los pacientes con un nutriólogo para que reciban entrenamiento. Bueno, muy bien, ya vamos a terminar la sesión, entonces les voy a dictar un caso clínico. Lo van a hacer por equipo, lo van a entregar en formato PDF el día lunes. Los equipos van a estar constituidos por la guardia. Entonces vamos a tener 4 equipos en el 103, 4 en el 108, 4 en el 110, y cada uno me lo va a entregar así. Lo van a titular como ABP, caso 1, diabetes, y van a poner el nombre de los integrantes de la guardia. Si alguien de los integrantes de la guardia no participa, pues no lo pongan, pero si lo quieren colocar, bueno, obviamente la calificación va a ser pareja para todo el equipo. Ya ustedes juzgarán si es justo o no para con ustedes. A ver, anoten el caso clínico, es el siguiente. Bueno, se los voy a proyectar y ahorita se los mando por WhatsApp rápidamente porque no les he explicado a ustedes cómo se trabaja esto. A ver, confírmenme que ven en pantalla una página de Word. Sí se ve, doctor. Sí, doctor. Ok, perfecto. Rápidamente, ese es el caso que les voy a mandar. Yo no la veo, doctor. Ok, ese es el caso que les voy a mandar. Entonces viene aquí el caso clínico, que es todo este caso clínico de acá, y viene acá el tema los temas o los objetivos generales, que es lo que yo quiero que ustedes se abarquen. En este caso, para ustedes, el tema va a ser diabetes, ¿de acuerdo? Pero vamos a utilizar este tipo de ejemplo. Entonces, aquí ya les voy a colocar yo unos objetivos específicos que son los que van a tener que resolver. Entonces, fíjense bien, se los voy a explicar solamente una vez para que vean cómo funciona este tipo de casos.
Lo que yo les voy a pedir es que aquí en la parte de respuestas ustedes me pongan hipótesis. Investigación, la hipótesis es la suposición que va a dar origen a todo un proyecto de investigación, pero en esta dinámica la hipótesis es la respuesta que vamos a evaluar. Entonces, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Aquí el objetivo específico es determinar el IMC. Entonces, el problema que les estoy preguntando es cuál es el IMC del sujeto. Y la hipótesis que ustedes van a redactar es la resolución de este caso. Entonces, ustedes van a buscar su talla, su peso, y con base a esto, ustedes me van a decir que el sujeto tiene tal vez obesidad grado 2, estoy inventando, por tener un IMC, no sé, tal vez de 36, por decir algo. Entonces, lo que yo voy a buscar aquí en las respuestas y lo que ustedes van a discutir y van a resolver, van a ser cada uno de estos objetivos específicos. Siguiente objetivo específico, determinar el peso ideal. Entonces, el problema es cuál es el peso ideal de este sujeto. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es conseguir la fórmula del peso ideal y calcular el peso ideal para este sujeto. Y así, con cada uno de estos objetivos específicos, ustedes me van a dar una respuesta. Si les coloco yo aquí 5 objetivos específicos, espero 5 objetivos, 5 respuestas. Si les pongo 20 respuestas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, doctor. No, doctor. Ya nada más para terminar de explorar, díganme si está presente Franco Cortés. Sí, doctor. Ok, Franco Cortés. ¿Está presente Domínguez Daniela? Sí, doctor, presente. ¿Está presente Deyanira Castañeda? Sí, doctor. Brito Presente. Jorge. Sí, doctor, presente. Y Miriam Alejandra Bañales. Sí, doctor, presente. Ok, bueno, vamos a estar haciendo este tipo de participaciones. Obviamente la gente que no contesta es porque se desconectó, dejó la presentación en visto y se fue. Esos sujetos ya tienen un punto menos en el examen, ¿de acuerdo? No voy a esperar 5 puntos para darlos de baja. Si tienen 3 faltas seguidas, por reglamento están dados de baja, ¿sale? Muy bien, chicos, pues los dejo. Ahorita en un momento les publico esto en el Drive. No, en la línea de tiempo de Meet, del Classroom, se los voy a dejar. Y entonces es en equipo para entregar más tarde el próximo lunes. Dígame. Adelante. Perdón, Doc, no sé si pasó lista en algún momento, porque estuve toda la clase, pero no sé si pasó lista. Vamos a estar pasando lista de forma intermitente, algunas escuelas, algunas universidades, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces estén atentos porque en cualquier momento puede aparecer su nombre. Muy bien, chicos, si no hay otra duda o pregunta, lo vamos a dejar hasta aquí. Ahorita les publico esto. Que tengan muy bonito fin de semana. Nos vemos el próximo martes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Ay.